Primeramente vamos a hablar sobre anatomía general, ósea y muscular de cabeza y cuello. Los diferentes huesos que forman parte del cráneo son el hueso frontal, el hueso parietal, el hueso occipital, el hueso temporal, el hueso esfenoides y el hueso etmoides. Y los huesos que hacen parte de la cara son el hueso frontal, el hueso cigomático, el hueso nasal, el hueso maxilar superior, el hueso maxilar inferior o mandibular, el hueso etmoides y el hueso lagrimal. Por otra parte, la distribución muscular de la cara es el músculo occipitofrontal, que está presente si se contrae el frontal, eleva las cejas y forma arrugas en la frente, dando expresiones de sorpresa o admiración. El músculo orbicular del ojo, que su acción está presente en el cierre de los párpados. El músculo corrugador de las cejas, que está presente cuando se arruga la frente. El músculo prócer, que desplaza la piel frontal hacia abajo, sobre todo las cejas, haciendo gestos como el ceño, enojo o tristeza. El músculo elevador del labio superior, que levanta hacia arriba, pues el labio superior. El músculo nasal, que deprime el caballete, la punta de la nariz y eleva los cornetes de las fosas nasales y está ubicado en la parte lateral de la nariz. El músculo depresor del tabique nasal, que su función es el descenso del tabique nasal y se sitúa debajo de las fosas nasales. El músculo cigomático mayor, que está situado en la mejilla y su acción es de elevar la comisura labial. El músculo cigomático menor, que atrae hacia arriba y afuera la parte media del labio superior. El músculo orbicular de la boca, que se inserta en la mucosa de los labios y su función es comprimir y protuir los labios. Está presente en la acción de besar. El músculo mentoniano, que lleva la piel del mentón hacia arriba y eleva la barbilla. El músculo depresor del labio inferior, cuya función desciende la comisura labial y también expresa tristeza y disgusto. El músculo depresor del ángulo de la boca hace la misma función del músculo del labio inferior, solo que se ubican de manera diferente. El músculo bucinador, que agranda la hendidura bucal y ejerce presión en la cavidad oral cuando hacemos acciones como silbar, y también está presente en la masticación y deglución. El músculo risorio, que retrae la comisura labial y está presente en la acción de sonreír. El músculo digástrico, que es el músculo depresor de la mandíbula e impulsa hacia arriba y hacia abajo, abriendo la boca y contribuye a la masticación. El músculo pterigoideo medial y lateral, que son los encargados de la protusión y movimientos de la lateralidad de la mandíbula, y el músculo macetero, que eleva la mandíbula y proporciona la fuerza para la masticación. Por otra parte, está la distribución muscular del cuello, que es el músculo esternocleidomastoideo, que se divide en la cabeza esternal y la cabeza clavicular. El músculo esternocleidomastoideo interviene en la acción de inclinación de la cabeza hacia adelante y giro al lado contrario. También está el músculo escaleno, que se divide en medio y posterior. Su función es la flexión lateral de la columna vertebral cervical, es decir, el cuello, y es un músculo accesorio de la respiración. El músculo trapecio, que su función es elevar, retraer y rotar la escápula. Bueno, como segundo punto hablaremos sobre la inervación de las estructuras que comprenden la cabeza y el cuello. La gran mayoría de las estructuras son óseas, musculares y secretoras y se encuentran inervadas por 12 nervios, también conocidos como pares craneales, los cuales pueden ser sensitivos o aferentes, motores o eferentes y también pueden ser mixtos. Esos pares son el nervio olfatorio, el óptico, el oculomotor común, el troclear o patético, el nervio trigémino, el nervio abducens u oculomotor externo, el nervio facial, el nervio vestibulococlear o auditivo, el nervio glosofaringeo, el nervio vago, el accesorio y el hipogloso. 3 de estos pares craneales son únicamente sensitivos, como lo son el olfatorio, el óptico y el vestibulococlear. El 5 son únicamente eferentes, los cuales son el abducens, el troclear, el oculomotor común, el accesorio y el hipogloso. Y 4 tienen una función mixta, como el facial, el trigémino, el vago y el glosofaringeo. Los nervios óptico, oculomotor, troclear y abducens son los encargados de la visión y los movimientos oculares. El nervio óptico se encarga de captar la información de la retina y la envía hacia el lóbulo occipital para ser procesada, lo que permite la visión. El oculomotor común se encarga del movimiento de la pupila debido a que inerva el esfínter de la pupila.
También se encarga de movimientos generales de los ojos y de la miosis, debido a que inerva músculos como el elevador del párpado superior, los músculos rectos, superior, medial e inferior, y también inerva el músculo oblicuo interior. El par número 4, es decir, el nervio troclear, se encarga de inervar el músculo oblicuo superior, que permite la aducción y la depresión del globo ocular, es decir, la rotación medial e inferior del ojo, que permite, por ejemplo, bajar las escaleras. Y el nervio número 6, el abducens, se encarga del movimiento de abducción o de rotación lateral del globo ocular, debido a que inerva únicamente el músculo recto lateral. El nervio olfatorio es el encargado de llevar toda la información sensitiva olfatoria que se percibe y la transmite hacia el bulbo olfatorio. Los pares encargados de la inervación general de la cara son los pares 5 y 7, que son el trigémino y el facial respectivamente. El nervio trigémino tiene 3 ramas, una oftálmica, una maxilar y una mandibular. Este nervio se encarga de la inervación aferente de la gran mayoría de estructuras faciales y con su porción eferente se encarga de inervar las estructuras utilizadas en la masticación, como los músculos macetero, pterigoideos lateral y medial, digástrico y bucinador. El nervio facial, que es el par número 7, también es un nervio mixto que tiene 7 ramos y cumple funciones motoras muy importantes como la expresión facial y la inervación motor secretora de las glándulas salivales sublingual y submandibular, como también cumple una función sensitiva importante que es la percepción del gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua. El nervio vestíbulo coclear se encarga de percibir impulsos auditivos externos y recoge información senestésica o de equilibrio. El nervio glosofaringio es importante porque se encarga de inervar de manera sensitiva el tercio posterior de la lengua, contribuyendo al gusto. Inerva de forma aferente la glándula parótida por la secreción salival y los músculos estilofaringio y estilogloso que participan en la deglución. Los pares 10 y 11 se encargan de inervar eferentemente los músculos faringios y laringios para la deglución, y el nervio accesorio se encarga de los movimientos masivos de la cabeza y cuello, pues inerva los músculos esternocleidomastoideos y trapecios. Como tercer punto, hablaremos de manera general sobre la circulación arterial facial. La mayoría de las bifurcaciones de las arterias faciales se dan por medio de la arteria carótida externa, donde primeramente se divide en la región submandibular en la arteria facial que irrigará los músculos de la expresión facial y de la cara. Esta arteria facial en su trayectoria se divide en el ángulo de la boca o se bifurca en la arteria labial superior y la arteria labial inferior. La superior irrigará el labio superior y el tabique nasal, y la labial inferior irrigará el labio inferior y parte del mentón. En su trayectoria la arteria facial se vuelve a bifurcar a la altura de las alas nasales, en la arteria nasal lateral y la arteria angular. La arteria nasal lateral irrigará la piel y las estructuras de las alas nasales y el dorso de la nariz, y la arteria angular irrigará la parte superior de las mejillas y el párpado inferior. La segunda bifurcación de la arteria carótida externa es la arteria occipital, que irrigará el cuero cabelludo del dorso de la cabeza hasta la parte más posterior del cráneo. La tercera bifurcación de la arteria carótida externa es la arteria auricular posterior, que irrigará todo el cuero cabelludo detrás del pabellón auricular. La cuarta bifurcación de la arteria carótida externa será la arteria temporal superficial, que irrigará los músculos de la cara y la piel de las regiones frontal y temporal. Una quinta bifurcación será la arteria facial transversa, que irrigará la glándula y los conductos parotidios, los músculos y la piel de la cara. La arteria temporal superficial tiene una bifurcación pequeña que serán las arterias cigomáticas, que irrigarán toda la parte lateral y medial de los malares. Bueno, y las últimas 2 arterias superficiales son bifurcaciones de la arteria carótida interna, que serán la arteria supraorbitaria y la arteria supratroclear, que irrigarán músculos y piel de la frente y el cuero cabelludo. El músculo orbicular de la boca interviene en las acciones de besar, soplar, succionar, silbar y sorber. Se divide en 2 porciones, que es la porción marginal y la porción labial. En la porción marginal es la zona más delgada y periférica, al igual que va a recibir fibras musculares de la nariz y el mentón. Y en la porción labial ocupa el borde libre de los labios y constituye el verdadero esfínter oval. Tiene como origen a partir de los músculos locales maxilar
y mandibular de la línea media del rostro. Y tiene como inserción formar una hélice alrededor de la boca. Es inervado por el nervio facial, que es el número 7 del ramo bucal. Como función, en la parte superficial cierra los labios y protuye los labios. Y como función, en la parte profunda presiona los labios contra los dientes. Y acá va a cumplir una importante función, que es la fonación. Este es irrigado por las arterias labiales superiores e inferiores. Las expresiones como el enojo, el disgusto y los pucheros en algunos bebés o en algunas personas se va a comprometer el músculo depresor del labio inferior, que tiene como el origen de la porción anterior de la línea oblicua mandibular, y inserción del músculo orbicular de la boca. La inervación de este es del nervio facial, que es el número 7 de la rama mandibular. Como función es el desplazamiento del labio inferior y lateral, y es irrigado por la arteria facial. Como una última expresión tenemos la tracción posterior del cuero cabelludo, más conocida por algunos como las arrugas de la frente. Esta contracción es causada por el músculo occipito frontal, que se divide en dos, el vientre frontal y el vientre occipital. En el vientre frontal tenemos que se inserciona con la aponeurosis epicraneal. Lo inervan el nervio facial de la rama temporal, y las arterias que lo irrigan son la supraorbitaria y la supratrofial. Aleluya, aleluya.